Primero que nada debemos de mencionar que así como ya les estoy mostrando acá, se encuentra conformado el sistema autónomo del parasimpático y de lo que es el simpático. Ahora, a este nivel nosotros tenemos receptores postsinápticos que se encuentran prácticamente o principalmente en lo que son las células adiposas. Entonces, vamos a buscar dónde se encuentran, por ejemplo, lo que son los receptores parasimpáticos y cuáles son las características de los nervios de cada uno, ¿verdad? Entonces, acá nosotros hablamos, acentúan los efectos del parasimpático, o sea que el parasimpático tiene ciertos efectos sobre el organismo y el simpático también. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ir viendo. En líneas generales, decimos, los receptores de acetilcolina, los colinérgicos, se van a dividir en muscarínicos, nicotínicos, en virtud con la función que van a desempeñar cada uno de ellos. En el caso de los muscarínicos, estimulan selectivamente la muscarina. Y en el caso de los nicotínicos, de manera selectiva la nicotina. Ahora, nosotros lo que debemos de recordar siempre que los receptores muscarínicos están localizados en todos los órganos efectores a nivel del sistema nervioso parasimpático. Acá damos como ejemplo el músculo cardíaco, el músculo liso y lo que son las glándulas exócrinas. Ahora, la acción que ejerce la acetilcolina provoca efectos muscarínicos en estos receptores. Nosotros tenemos dos tipos de receptores para lo que es la acetilcolina, así como ya mencioné. Profe, ¿Sí? ¿cómo serían los efectos muscarínicos? Bueno, acá justamente voy a explicar en lo que es en la diapositiva siguiente todas las acciones que producen los fármacos muscarínicos a este nivel. Entonces vamos a ver que las acciones muscarínicas engloban lo que son los órganos en el corazón, en los vasos, en el músculo liso y en lo que son las glándulas exócrinas, produciendo cierta funcionalidad que yo les voy a ir explicando. Después vamos a desglosar también lo que son las acciones nicotínicas. ¿Cuáles son las acciones? Yo les menciono acá a forma de recordatorio para posteriormente, les voy a mostrar un poquito para que se pueda entender, para posteriormente hablar de los fármacos y sus acciones, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a hablar de un fármaco que se encuentra dentro del grupo parasimpático mimético, la acetilcolina. Y ahí vamos a hablar de qué función va a ejercer la acetilcolina sobre todos los órganos que anteriormente mencionamos. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre lo que es la metacolina y el carbacol y dónde ejerce básicamente su efecto. Y así vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Pero básicamente lo que nosotros vamos a ver es que dentro de lo que es la acción de los fármacos muscarínicos producen en su mayoría una disminución, una constricción, una relajación en ciertos otros órganos que vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Pero esto depende básicamente de qué tipo de receptor fue el que tuvo efecto dentro de lo que es ese sistema orgánico que vamos a ir mencionando. Nosotros tenemos receptores muscarínicos que van a producir o van a estimular selectivamente a la muscarina. Entonces, dentro de lo que son las acciones muscarínicas que nosotros deseamos tener con estos fármacos, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, en el corazón
vamos a encontrar que produce una disminución en la frecuencia del marcapaso. De esta manera hay una prolongación en la conducción antroventricular. Así como hay una disminución de la frecuencia del marcapaso, también tenemos una disminución de la contractibilidad miocárdica. Acá todos los efectos que nosotros estamos viendo son unos efectos que no son efectos que hay en los cuales hay un estímulo, sino hay una supresión de lo que es la funcionalidad del órgano. Hay disminución, prolongación, disminución, incluso un arresto. Esto ocurre a nivel del corazón. Después tenemos ciertos efectos que se van a producir a nivel de los vasos. En los vasos se va a producir lo que es una vasodilatación, pero esto solamente se va a producir en lo que son las células musculares lisas de las arteriolas y de las arterias. Entonces nosotros vamos a ver a nivel en estas zonas específicas esa funcionalidad. Vamos a retroceder un poquito. Acá nos dice que en el caso de los nicotínicos tenemos estímulos de manera selectiva por la nicotina, pero en el caso de los muscarínicos estos se localizan a nivel de lo que son órganos efectores del sistema nervioso. Acá vemos justamente lo que estamos describiendo a nivel del músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas exócrinas. Entonces, estos receptores se encuentran, estos receptores muscarínicos se encuentran a este nivel, ¿sí? Entonces, órganos efectores, músculo cardíaco, que es el que estamos describiendo. Describimos también que hay un efecto sobre los vasos, el músculo liso, y después vamos a hablar de lo que son las glándulas exócrinas. Después hablamos, por ejemplo, de lo que es una hipotensión por vasodilatación cerebral coronaria, cutánea, y también de lo que tenemos la parte, este está mal, voy a corregir, es la parte esplénica, que dentro de lo que es el área esplénica es simplemente un efecto temporal. Dentro de lo que es la musculatura lisa va a encontrarse produciendo una contracción a nivel de lo que son los músculos que contienen este tipo de musculatura. Por ejemplo, la vejiga, va a haber un aumento en lo que es la motilidad gastrointestinal y también va a haber constricción a nivel del músculo circular del iris. También a nivel de lo que es el músculo ciliar del cristalino, y vamos a encontrar lo que es la relajación de los esfínteres de las vías gastrointestinales, el conducto biliar y las vías urinarias. Bueno, atiendan bien lo que es el efecto que se produce acá. Acá está justamente mi cursor. ¿Qué pasa si hay una contracción a nivel de la vejiga y no hay relajación a nivel de lo que es el esfínter de las vías urinarias? ¿Qué problema nosotros encontramos? Muy bien. Entonces tenemos justamente lo que ustedes están mencionando. Hay una obstrucción
no se produce la micción, hay una retención del líquido. Y atiendan que nosotros estamos realizando una estimulación en la cual hay una contracción en la vejiga. No se está abriendo el esfínter y hay una contracción en la vejiga. ¿Qué puede pasar con ese órgano? Profe, no le agarraría tipo una infección. Sí, de que va a haber infección, va a haber infección, súper bien. Pero ¿qué puede pasar con ese órgano que está totalmente sobrecargado de orina y se está produciendo contracción? Y no hay relajación, hay contracción. Muy bien, excelente. Entonces, simple, va a reventar eso. Sí, va a llegar a reventar y se va a producir la ruptura del órgano. Primero va a ocurrir lo que dice justamente la